Hoy nos toca ver un tema que se llama cómo hacer un libro diario correctamente, un tema referido a los sistemas de información contable. Vamos a ver entonces qué es un libro diario. El libro diario es el primer paso que hay que dar hacia el camino del balance general, que es la finalidad de los sistemas de información contable. En ese libro diario vamos a registrar todas las operaciones de compra, venta, cobros y pagos que se realizan en la empresa diariamente. Por eso mismo recibe el nombre de libro diario. Este registro se va a hacer de manera cronológica a medida que vayan sucediendo las cosas sin omitir ninguno de estas operaciones comerciales. Para hacer un libro diario hay que tener en cuenta algunas normativas. Estas son que tienen que estar encuadernados, es decir, que sus hojas deben estar cosidas y fijas, tiene que estar foliado, es decir, que tiene que estar numeradas de manera correlativa, que no falte ninguna hoja, y además tiene que estar rubricado. Esto implica que tiene que tener sellos, firmas del registro público de comercio. Por otro lado, los libros diarios no pueden estar alterados el orden de las operaciones, no se pueden dejar espacios en blancos o tachar, no se pueden realizar intercalaciones, raspar, enmendar o borrar, y aparte no se puede mutilar parte del libro o arrancar hojas, ni alterar la encuadernación o foliación del mismo. Bien, acá vemos un modelo de libro diario. En líneas generales, cuando ejercitamos, tienen estas características. Dependiendo algún profesor, puede suceder que la columna de variaciones patrimoniales la omitan y ese valor o ese dato de variaciones patrimoniales lo pongan al lado de la cuenta entre paréntesis. Y otra cosa que no está es una columna que se llama folio del libro, que en los libros obligatorios sí hay que ponerlos. Pero como les decía, la gran mayoría de los libros diarios que se utilizan para ejercitar cuando se aprende a hacer libro diario tienen esta misma estructura. Vamos a ver algunas pautas para realizar el libro diario. Bueno, entonces, siempre hay que registrar la fecha y la variación patrimonial. Los números de asientos se van a colocar de manera ascendente, sin que falte ninguno, con una línea cortada únicamente, y esto es importante recalcarlo, únicamente en la columna cuenta, y el número de asiento entre medio. Las cuentas contables, obviamente, que se utilizan, se tienen que poner en la columna cuenta. Y a la hora de poner estas cuentas contables hay que tener en cuenta que primero se van a poner todas las cuentas del debe y después se van a registrar las cuentas del haber. Y que también esas cuentas del haber hay que dejarle un pequeño margen desde el inicio de la columna. También siempre se tiene que chequear, y esto es importantísimo, muy importante, se tiene que chequear que se cumpla la partida doble. Esto que implica que sumando los valores de la columna del debe, te tiene que dar igual a la suma de los valores que pongamos en la columna del haber. Al finalizar el asiento, también se tiene que escribir una leyenda que explique la operación que se realizó y de qué documento comercial avala ese asiento que hemos hecho. También, si se llega al final de una hoja, se tiene que poner la palabra transporte en el último renglón, colocando las sumas del debe y el haber correspondientemente, trasladando esa información al primer renglón de la hoja. También, aparte de las normas que recién estuvimos mencionando, hay que tener en cuenta un par de cositas más. La primera es elegir bien las cuentas contables. Para esto podemos ver un artículo que tenemos en Ensamble de Ideas que habla justamente de este tema. Y después, y fundamentalmente, ver cuál es la variación patrimonial que se tiene que utilizar, porque es esta va a ser la que va a determinar dónde vamos a ubicar el valor de esa cuenta contable que vamos a estar utilizando, si la vamos a poner en el debe o la vamos a poner en el haber. Para eso acá también dejo el cuadro donde dice que si el activo que está sumando va en el debe, si el activo va restando va en el haber, y así con el resto de las cuentas. También en nuestro blog Ensamble de Ideas tenemos un artículo específico que habla de estas mismas variaciones patrimoniales que estamos hablando ahora. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de libro diario
donde tenemos una cuenta de activo que suma y una cuenta de activo que disminuye. La misma dice que el 29 de enero se compran bienes destinados para la venta en efectivo por 15.000 pesos según la factura B número 335. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar contablemente, bien, y es donde nosotros tenemos que empezar a averiguar y ver qué ingresa y qué sale a la empresa. Entonces nosotros siempre nos tenemos que poner como un chip en la cabeza, como un sombrero de pensar en la cabeza y hacerlo como que somos la empresa. O sea, qué entra y qué sale es siempre la empresa, no importa el otro, no importa el proveedor, no importa si es un cliente, no importa nada. Uno tiene que pensar siempre como empresa y especificar qué está ingresando a la empresa y qué está saliendo de la empresa, tomando como parámetro cómo era la situación hasta antes de empezar a leer el ejercicio y cómo se va modificando esa situación en la empresa a medida que vamos leyendo el mismo. Por eso mismo también se llaman variaciones patrimoniales, o sea, cómo va variando las cosas que tiene la empresa a medida que vamos leyendo el ejercicio. Entonces, en este caso, preguntamos, ¿qué ingresa a la empresa? Van a ingresar mercaderías. Significa que, como mercaderías en una cuenta de activos, vamos a tener más activos. Si vemos entonces el cuadro de variaciones patrimoniales, vamos a ver que los activos más irían en el haber. Ahora preguntamos, ¿qué sale de la empresa? Va a salir el dinero en efectivo o caja. Es decir, que vamos a tener menos dinero en la empresa, vamos a tener menos dinero en nuestro activo y entonces ese activo que disminuye lo vamos a poner en el haber. Entonces empezamos a armar el libro diario y vamos a poner la fecha, que es el 29 de enero. Como acuérdense que habíamos dicho que siempre se ponían las cuentas del debe primero y después del haber. Como los activos que suman van en el debe, ponemos primero la cuenta mercadería por 15.000 y luego vamos a registrar en el activo con activo menos el dinero que sale o la caja, que lo vamos a poner en el haber y vamos a registrar bien luego qué factura o qué documento comercial avala esta operación como leyenda, que es la factura B número 335. Cerramos el asiento con una línea cortada solamente en el renglón de cuentas. Siempre luego, es importantísimo esto para chequear si el ejercicio lo hicimos bien, que se cumpla la partida doble, es decir, que la suma del debe sea igual que la del haber, que esté la fecha, las versiones patrimoniales y que no falte la leyenda. En este caso, no falta nada. Vamos a ver ahora un ejemplo del libro diario donde hay un activo que suma y un pasivo también que suma. Él mismo dice que se compra una computadora por 30.000 pesos y se firma un pagaré por el total, según la factura B número 6.776. De nuevo, como dijimos recién, y lo vamos a ir repitiendo a medida que vayamos viendo otros ejemplos, siempre hay que pensar qué ingresa y qué sale de la empresa. En este caso, no sale nada, pero sí ingresan dos cosas. Ingresa la PC, vamos a tener una computadora nueva que antes no teníamos, esa computadora es un activo que suma, y lo vamos a poner en la columna del debe, y ahora vamos a tener más deudas que antes. Recuerden que en los pasivos vamos a poner las deudas que nosotros contraigamos, y al tener más deuda vamos a tener más pasivo, y ese pasivo que suma lo vamos a poner en el haber. Entonces, recordemos que primero se ponen las cuentas del debe y luego de la del haber. Entonces, las computadoras como activo más por 30.000 las ponemos en el debe y el pasivo de proveedores lo vamos a poner en el haber. Recordemos también, como habíamos dicho al principio, que todas las cuentas que van en el pasivo siempre se le deja un pequeño margen desde que comienza la columna cuentas. Ponemos también luego la leyenda y cerramos el asiento. Como siempre, hay que chequear entonces que se cumpla la partida doble, que esté la fecha, que estén las variaciones patrimoniales y que no falte la leyenda. Vamos a un tercer ejemplo. Ahora vamos a tener en cuenta un pasivo que suma y un pasivo que resta. Él mismo dice que se refinancia una deuda de un pagaré que vencía hoy por 12.000 pesos, entregando un cheque diferido a 90 días según el pagaré número 4. ¿Qué ingresa a la empresa? Va a ingresar esa nueva deuda que refinanciamos. O sea, ya esa deuda que nosotros teníamos antes va a salir. Por eso, ¿qué sale la empresa? Va a salir la deuda vieja
va a ser un pasivo que disminuye, según las variaciones patrimoniales, los pasivos que disminuyen y vienen en el debe, y va a ingresar una nueva deuda, esa deuda que refinanciamos. Pero esa deuda, en vez de ahora tenerla con un pagaré, lo vamos a tener con un valor diferido a pagar. Bien, al ser un pasivo más, lo vamos a poner en el haber. Entonces, registramos la fecha, registramos las variaciones patrimoniales, recordando siempre poner primero las cuentas del debe y las cuentas del haber. Por ese mismo motivo, primero ponemos el pasivo que sale, el documento a pagar por 12.000, e ingresamos en el haber, como pasivo más, el valor diferido a pagar por 12.000. Ponemos la leyenda y cerramos el asiento. Como siempre vamos a hacer, para que quede claro lo importante que es, las cosas que tenemos que chequear. Fundamentalmente la partida doble, que la suma del debe sea igual a la suma del haber. Eso siempre tiene que ser así y tiene que quedar muy claro. Después hay que fijarse que esté la fecha, las variaciones patrimoniales y que no falte la leyenda. Como otro ejemplo del libro diario, vamos a ver ahora un activo que disminuye con un pasivo que disminuye. El ejercicio dice que se paga el cheque diferido por 12.000 pesos, bien, y que el monto se debita de la cuenta corriente del Banco Norte según el recibo 4.680. Como siempre, tenemos que hacernos la pregunta qué entra y qué sale de la empresa. En este caso, no tenemos ningún ingreso y van a salir dos cosas. La deuda va a salir porque ya no tenemos más esa deuda. Bien, eso implica que vamos a tener menos pasivos, vamos a tener menos deudas. Los pasivos que disminuyen van en el haber. Bien, y también nos va a salir el dinero de la cuenta bancaria por haber pagado esa deuda. Es importante siempre ir haciéndose estas preguntas de qué entra y qué sale de la empresa, siempre pensando, vuelvo a repetir, siempre pensando en la empresa, no como otra cosa, bien, y eso es lo que te va a permitir definir, bueno, estas mismas variaciones patrimoniales que son importantes porque como vemos, son las que nos ayudan luego a definir, bien, en qué columna vamos a ponerlas, si en el debe o en el haber. Recordemos entonces, como siempre, que primero se ponen las cuentas del debe y luego las cuentas del haber. Entonces, por eso registramos primero los valores diferidos a pagar, que es un pasivo que va a disminuir, como dijimos recién, esa deuda ya no la vamos a tener más por 12.000 pesos. Y en contraposición, vamos a tener también menos dinero en la cuenta corriente del Banco Norte por 12.000 pesos. Ponemos la leyenda y se cierra el ejercicio. Como siempre, chequeamos partida doble, que esté la fecha y que estén las variaciones patrimoniales y que nos falte la leyenda. Ahora vamos a ver un ejemplo de libro diario de variaciones patrimoniales modificativas con una cuenta de activo que suma y un resultado positivo también que aumenta. El 29 de abril se cobra el alquiler de una oficina de nuestra propiedad por 22.000 pesos con cheques varios al día según el recibo 4.680. Como siempre, vamos a preguntar qué entra y qué sale de la empresa. Y vemos que a la empresa van a entrar los valores a depositar, o sea, los cheques que nos dieron por haber cobrado ese alquiler que antes no teníamos. Y también van a aumentar o va a entrar esos alquileres que nosotros cobramos, que son un resultado positivo. Como vemos en el cuadro, los activos que suman van en la columna del debe y los resultados positivos que suman van en la columna del haber. Entonces armamos el libro diario y ponemos los valores a depositar como activo más en el debe por 22.000 pesos y los alquileres cobrados los vamos a poner en el haber por 22.000 pesos. Ponemos la leyenda y verificamos y chequeamos que se cumpla la partida doble, que esté la fecha y que las variaciones patrimoniales no estén y que no falte poner la leyenda. Ahora vamos a ver el ejemplo de una variación patrimonial modificativa con activo que disminuye y con una pérdida que también aumenta. Se pagan los sueldos por 112.000 pesos en efectivo, según el recibo de sueldo. Como siempre preguntamos qué entra y qué sale. Vamos a ver que en la empresa salen los sueldos y jornales, significa que vamos a tener más pérdidas y también van a salir o va a salir el dinero en efectivo. O sea, vamos a tener menos dinero por haber pagado esos sueldos. Las variaciones patrimoniales, entonces, son los resultados negativos, van en el debe, y los activos que disminuyen van en el haber. Entonces, los registramos
Como vemos, los sueldos y jornales, como son los resultados negativos que aumentan, los ponemos 112.000 pesos en el debe y ponemos en el haber 112.000 pesos porque es un activo que disminuye y registramos cuál es la leyenda o cuál es ese documento comercial que avala el asiento que acabamos de hacer. Como siempre recuerden, chequear la partida doble, que esté la fecha, que no falten las variaciones patrimoniales ni la leyenda. Vamos a ver ahora un ejemplo de libro diario con 3 cuentas, que dice que depositamos 5.000 pesos en efectivo en la cuenta corriente del Banco Norte y el banco nos va a cobrar 50 pesos en concepto de comisiones, según la boleta de depósito que nos dieron. ¿Qué entra en la empresa? Bien, van a entrar tanto el dinero que depositamos en el banco, como va a entrar también las comisiones que pagamos. O sea, el banco va a ser un activo que aumente y las comisiones pagadas hará que aumenten nuestras pérdidas. Ambos casos, como vemos en el cuadro, sus variaciones patrimoniales implican que esos valores los vamos a poner en la columna del haber. ¿Qué sale de la empresa? Va a salir ese dinero que nosotros llevamos al banco para depositarnos. Al llevarlo al banco, ese dinero no va a estar más, o sea, vamos a tener menos activo en nuestra empresa y los activos que disminuyen van en la columna del deber. Registramos las fechas y ponemos las dos cuentas del debe primero. Recuerden que primero se ponen todas las cuentas contables del debe y después las del haber. Y después ponemos el dinero que sale en el haber. O sea, como el activo que disminuye, lo ponemos en la columna del haber. Y ponemos también la leyenda. Recuerden chequear la partida doble, que era que la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Fíjense que en el debe, si hacemos 4.950 más 50, nos da 5.000, que es el mismo valor que tenemos en la columna del haber. También hay que chequear que estén las variaciones patrimoniales, la fecha y también la leyenda. Bien amigos, hemos llegado sí al final de este video de ensambles de ideas respecto a cómo hacer un libro diario.